corregir entonces algunas ideas que las tenemos pues implantadas y que las hemos recibido de generación en generación y nos las han enseñado erróneamente nuestros bisabuelos a los abuelos a nuestros padres a nosotros, y tal vez nosotros se las hemos estado enseñando de manera equivocada también a nuestros hijos. Y es tiempo pues de volver a la fuente, de volver a la doctrina real y sana, y quiero en este momento hablarles un poco al respecto. No hay tal cosa, no existe tal cosa como que Dios nos mira en nuestra pobre condición humana, y Él entiende que somos débiles, y como Él entiende que somos débiles, entonces Él justifica nuestras malas acciones y nos ayuda. Eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte. Eso ha sido algo que ha sido enseñado, mal enseñado por mucho tiempo, y nosotros tenemos que enseñar la verdad. Y déjenme mostrarle lo siguiente. Dice la palabra de Dios que Dios es santo. Dios es santo. Diga, Dios es santo. Dios es santo. Muy bien. Santo es sin pecado. Santo es sin mancha. Santo es sin mácula. Es ser perfecto. Perfecto y puro en el pensar. Perfecto y puro en el accionar. Así como nos cuesta entender racionalmente la eternidad de Dios, así nos cuesta a nosotros entender la santidad y la pureza que en Dios hay, o que Él es, porque Él es santo. No es una santidad como una característica, Él es la santidad. También nos enseña las Escrituras: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sé que suena duro, porque cuando nos miramos a nosotros mismos decimos, entonces yo como que no lo voy a ver porque yo no soy santo. Pero las Escrituras nos enseñan: sin santidad nadie verá al Señor. Un pensamiento humano que se ha generalizado es que la santidad que de nosotros se espera es diferente a la santidad de Dios, por lo que se han creado tipos o niveles de santidad humanos partiendo desde su propia incapacidad o limitación, cosa que termina por establecer tácitamente criterios de medición de esa santidad. Eso, para que tengamos un ejemplo, nosotros decimos: un ladrón es santo. Un ladrón, una persona que está presa, ¿es santa? No. ¿Un asesino? Tampoco. ¿Quién es más santo? Ninguno de los dos. Pero bueno, peor es el asesino que el ladrón. Y si es un violador, ni digamos. El violador está peor todavía que el asesino. Y si lo comparamos a esto con unas personas que están completamente apartadas para el bien, como por ejemplo la difunta Madre Teresa de Calcuta, saque usted cuenta la diferencia, la distancia en cuanto a la santidad de estos tres que mencionamos al principio, comparado con esta mujer de Dios que se desprendió de todas las cosas para ir a cuidar y atender a esa cantidad de enfermos terribles en medio de esa pobreza. Fue allá a dar su vida. Y si por casualidad a alguien se le ocurre pensar, bueno, el Dalai Lama, un hombre que se dedica a la meditación trascendental y a tratar de encontrar una armonía interior con la fuerza del universo, ¿qué mal le puede hacer ese hombre a alguien? Ese es más santo. Pues la santidad no tiene niveles. Tendemos nosotros, por nuestra propia incapacidad, a ponerle niveles, ¿verdad?, a la santidad. A veces creemos que la santidad la evaluamos y la miramos y decimos es como una escala que va del muy rojo al muy azul.
Entonces, mientras más malo sea, más se acerca al rojo. Y mientras más buena sea la persona, más hacia el azul va. Y entonces nosotros nos encontramos aquí en el medio, entre el rojo y el azul. Y hay algunos que van hasta el más azul y otros. Esa escala no existe. O se es santo o no se es. Se está manchado o se es puro. Y eso debemos todos tenerlo completamente claros. Entonces, tendemos a hacernos esta pregunta: ¿cuán santos debemos ser? No, como les dije, no hay una escala para medir. O se es santo o no se es santo. Dice la palabra del Señor también: sed santos como yo soy santo. Sed santo, otra versión, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Pero Dios sabe que somos humanos y cómo fallamos. ¿Acaso hay algo más humano que fallar? ¿Los humanos fallamos o no? Sí, ¿verdad? Fallamos. Así que el errar es de humanos. Fallar es propio de los humanos. Entonces tendremos que concluir que Cristo no era humano. Porque Cristo no falló. Cristo no erró. Ah, no, pero lo que pasa es que Él es Dios. Pero si tú no crees que Cristo es Dios y es hombre, estás en un problema bastante serio. Bastante serio. Porque la cristiandad, desde el principio hasta el día de hoy, en algo que coincide y que no tiene lugar a duda en ninguna parte, es que Cristo tiene dos naturalezas. Una persona, dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina, confundidas, inseparables. Es Dios y es hombre. Adán y Eva eran humanos y ellos tomaron una decisión equivocada, pero decidieron libremente. Así que no podemos justificarnos nuestras fallas y nuestros errores delante de Dios diciendo: pero es que yo soy humano. Terminaríamos diciendo como cuando el Señor vino al jardín del Edén a hablar con Adán y Eva, que se dio cuenta, entre comillas, porque en su eterno conocimiento sabía todo muy bien claro, pero queda así plasmado para que nosotros podamos entender qué fue lo que allí ocurrió, que el Señor le pregunta a Adán: ¿qué pasó? ¿Por qué comiste? ¿Quién te mostró esto? Él le dice: la mujer que tú me diste, es decir, tu culpa. Porque si tú no me hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera comido del árbol que terminé comiendo. Así que, como tú fuiste que me dio esta mujer, entonces la culpa no es ni mía ni de ella, es tuya. Eso es lo que estaba diciendo Adán al Señor. Eso es lo que estaba diciendo. Y perdón, la culpa no es del Señor. Así que nadie puede pensar que un día va a cerrar sus ojos aquí y se va a presentar delante de Dios y le va a decir: ah, bueno, es que yo soy humano, y como soy humano cometo errores, y como cometo errores peco. Porque eso no tiene absolutamente ninguna validez. El Señor pide y exige: sed santos como yo soy santos. Dice también la palabra de Dios: no hay justos, ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué acción debemos emprender para ser salvos y tener vida eterna? La respuesta es: nada. No podemos hacer nada. El esclavo no puede pagar su propio rescate. La palabra redención viene de un vocablo hebreo que está relacionado con el rescate. Hay un trasfondo histórico, cultural,
Cuando en Israel alguien se endeudaba y no podía pagar, tenía que se convertía en esclavo de aquel que del prestador, de aquel que le había prestado el dinero o el que le había vendido el grano o lo que fuera. Y se hacía esclavo de este hasta que pudiera pagar la deuda. Y eso porque había nacido libre. Pero hay algunos que nacían ya en esclavitud. Y al nacer en esclavitud no dependían de una deuda que tuvieran que pagar. Eran definitivamente esclavos. De allí debemos entender, cuando hablamos de redención, lo que el Señor está haciendo por cada uno de nosotros. La deuda por el pecado era y es impagable por nosotros mismos. No hay manera de que alguno de nosotros pueda ofrecer algo a Dios por su pecado. La imagen de Israel en el Antiguo Testamento, la ley indicaba que solamente un pariente cercano podía tener el derecho de cancelar la deuda para hacer libre a esta persona que había venido a ser esclavo, porque era imposible que este que ya había sido esclavo pagara su deuda. Esa es la razón por la que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tiene que encarnarse, hacerse uno de nosotros para convertirse en ese pariente cercano que pueda venir y pagar el precio del rescate por usted y por mí. Pero lo importante aquí, una de las cosas importantes que necesito resaltar y que usted quede bien claro, es que no hay nada que usted o yo podamos hacer para poder rescatarnos a nosotros mismos. No hay posibilidad, no existe, no hay forma. ¿Por qué insiste tanto en eso, Padre? Porque a veces nosotros, por esta enseñanza errónea, hemos estado tratando de alguna forma, buscar algún mecanismo que nos permita tal vez medio calmar nuestra conciencia, tratando de pagar a Dios por el rescate que Él nos ha dado gratuitamente. Y eso no sirve. No sirve. Dice también las Escrituras: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Bueno, si yo me porto bien, si yo hago lo bueno, seguramente Dios me va a recibir en su seno. Decimos de gente: él nunca fue a ninguna iglesia, nunca sirvió al Señor en ninguna parte, pero él era una buena persona, hizo muchísimas obras buenas. ¿Vivió bajo qué? Bueno, bajo la ley, porque él no mató, no hurtó, no deseó lo de los demás y era bueno. Pero dice la palabra de Dios, no lo digo yo: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Al contrario, la ley misma lo que nos hace es que cobremos, que tengamos una conciencia del propio pecado. Cumplir la ley, los mandamientos, no salva pues a nadie, pues nadie puede cumplir la ley. La ley tenía como propósito quitar al hombre la autosuficiencia y probarle que era incapaz de hacerlo, que era incapaz de por sus propios méritos llegar hasta Dios, y entonces dirigirlo humildemente a buscar
de Dios su misericordia y no presentarse como el fariseo aquel en el templo que parado frente a un pagano, a un pecador, ¿verdad? Decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este. Yo pago mis diezmos, honro a mi padre y a mi madre, y por allí se iba. Y el otro decía: Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Y el Señor dijo: este salió justificado y aquel no. A veces nosotros creemos que tenemos una justicia o que somos justos por nuestro propio proceder y andar, y es importante saber de que eso así no sirve, no funciona, para nada nos ayuda. La ley entonces llevaba al hombre de la mano hacia Cristo. No me puedes cumplir, ves que no me puedes cumplir, ¿estás claro que no puedes cumplir? Muy bien, ve a Cristo, que solamente en Él se puede hacer algo, no intentando cumplirme. Recuerda la parábola, bueno, la parábola no es una parábola, perdón, el pasaje aquel donde el joven rico se le acercó al Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, le mencionó algunos de los mandamientos, y este joven dijo: eso los hago yo desde que era adolescente. El Señor lo miró y sonrió, dice las Escrituras, y le dijo: ¿quieres ser perfecto? Pues anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego de eso ven a mí. Es decir, no bastaba con lo primero, y luego de eso ven a mí y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Se retiró con la cabeza abajo, caminando hacia atrás, muy triste, y se fue. ¿Por qué? Porque era rico. Fíjense esto. Él le dijo: yo esos mandamientos los he cumplido desde que era adolescente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Todos lo sabemos cuál es ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. El Señor por encima de absolutamente todas las cosas. Este joven dijo: yo cumplo con ese mandamiento. Muy bien, vende todo y sígueme. Y dijo: ups. Después de haber dicho que cumplía los 10, al revisar el primero, no pasó, puesto que amaba su dinero, amaba su posición y no podía. Mire, hermanos, hijos, ninguno de nosotros aquí tiene a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas, porque nos es evidente. Abraham iba a sacrificar a su hijo por el Señor. San Francisco, que tenía todo bienes, entregó absolutamente todo, incluso hasta la ropa que cargaba, y la gente lo consideró un loco porque comenzó a caminar desnudo, puesto entregó todas las cosas y lo dio a los pobres. Nosotros no somos capaces ni siquiera, y esas cosas no les hacían a ellos meritorios de nada, merecer nada. Nosotros estamos lejísimos de eso. Y no voy a preguntar si tengo razón o no, porque sé que tengo razón. Así que si fuera por la ley, ninguno de nosotros la pasa. Y el Señor dice además en su palabra: el que falla en un punto de la ley se hace incumplidor o responsable de incumplir todos. Y entonces, Padre, pero entonces, ¿qué vamos a hacer?
Porque la verdad, yo esperaba que hoy, como Jesús es buen pastor, me dijera cosas bonitas, que Jesús me va a hacer, me va a dar, me va a entregar, me va a ayudar. Y me está diciendo a mí que yo no, que estoy malísimo delante de Dios, que no tiene algo mejor para mí hoy. Sí, más adelante. Pero lo que pasa es que, mire, nosotros somos así. Yo le voy a decir cómo somos todos los seres humanos. A nosotros las noticias así, las noticias no, este tipo de enseñanza a veces golpea un poco porque nos demuestra, nos muestra a nosotros mismos como un espejo que no somos tan buenos ni estamos tan bien como nosotros creíamos y que si así lo estuviésemos tampoco sirve. Entonces creemos que nos digan las cosas así. Bueno, padre, pero no había una manera de que en 3 domingos me lo fuera soltando así, pues suavemente. Sé como el chiste, perdón, he mencionado un chiste. Si es malo no me hago responsable por eso, porque no soy bueno con los chistes. Pero había una oportunidad, yo sé que a Loreta no le gustan los chistes, ¿verdad? Había una oportunidad, una señora, ¿verdad? Que se fue por cuestiones de trabajo, se tuvo que ir a China y dejó a su marido en su casa. Pero el marido es de estos que son casi como Sheldon. ¿Te acuerdas? ¿Saben qué es Sheldon? El de la serie, ¿verdad? ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama la serie de esta Sheldon? The Big Bang Theory, esa. Esos que son así como que nunca hablan, son sí, no socializan, pues como, claro, Sheldon es un extremo. Pero usted sabe, esa gente que son muy cerradas, pues que no tienen ese tacto para hablar, para decir las cosas, siempre son directos, siempre hasta pasan por ser groseros, porque dicen las cosas como le vienen a la cabeza, las sueltan y punto. Y la señora lo llama desde China, cuando ya le toca venirse, ¿verdad? Porque tenía que estarle avisando, recordándole de la comida del gato y tenía que estar pendiente de todas esas cosas. Y entonces le llama ya cuando se va a venir y le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y le dice el tipo, bien. ¿Cómo está todo por allá? Bien. Y mi gato se murió. ¿Cómo que se murió el gato? ¿Pero qué le pasó? Se murió. Pero, Dios mío, ¿tú sabes cuánto yo amo a ese gato? Empezó la mujer a llorar y decía, tú eres malo. ¿Cómo me vas a decir eso así? Ahora me voy a ir de regreso en el avión, todas esas horas. Debías esperar que yo viajara, que yo volara, y cuando te llamara desde París, ¿verdad? Yo te iba a llamar y entonces tú me ibas a decir, mira, el gato se sintió mal. Tú me tenías que haber dicho, tú me tenías que haber dicho poco a poco esta noticia. Me tenías que haber dicho, el gato se subió al techo, está en el tejado. Y después cuando yo te llamara de París, tú me decías, mira, el gato se resbaló y tuvo un accidente y lo voy a llevar al veterinario. Y después cuando te llamara, pues, desde Florida, tú me tenías que decir, ¿verdad? Mira, el gatico, la verdad que yo no lo vemos bien, no tiene mucha vida. Y después entonces, cuando me fuera a buscar al aeropuerto, me tenías que decir allí, el gato se murió. Y yo poder entonces llorar, pero haber tenido un viaje como diferente a como voy a tener ahora. Definitivamente tú eres malo. Pero bueno, hablemos de otra cosa. Mi mamá, unos segundos después el tipo dice, está en el techo. Así somos nosotros. Queremos que nos digan las cosas, pero disimuladas. No es así. En estas cosas hay que ser directo. El que vive bajo la ley será juzgado por la ley. Voy a hacerlo lo más rápido posible para terminar. Porque aunque yo sé que me falta, voy a terminarlo lo más pronto posible. La controversia, usted tal vez nunca ha escuchado hablar acerca de Pelagio. Pelagio era un monje que en el tercer siglo se opuso a San Agustín. San Agustín hizo una oración, escribió en unas memorias, por llamarlo de alguna manera, y que se llama Confesiones de San Agustín, y ahí él escribió una oración. La oración decía, le decía al Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Es decir, si lo miramos al revés,
significa esto: dame primero a mí lo que tú me vas a pedir, luego que me des lo que me vas a pedir, entonces yo te lo puedo dar, porque lo que sea que me pidas, no lo voy a tener, no te lo voy a poder dar. Pelagio dijo: eso es una blasfemia, eso es herejía. Agustín decía: el hombre por sí mismo no puede agradar a Dios, no tiene la fuerza y la capacidad, sino que es Dios mismo operando en el ser humano como el hombre puede agradarlo. Pelagio decía: el hombre puede alcanzar a Dios si se lo propone, puesto que Dios no puede pedir al hombre nada que éste no sea capaz de dar con sus propios recursos o fuerzas. ¿Le suena o no le suena a usted esto como que lo he escuchado en alguna parte? Pues la iglesia, en el concilio, en el tercer concilio, decretó que Pelagio estaba pelado, que Pelagio estaba equivocado y que quien tenía razón era San Agustín. Pero si San Agustín tiene razón y Pelagio está equivocado, ¿por qué nosotros todavía encontramos enseñanza, doctrina que dice que nosotros debemos sacrificarnos, darnos con un látigo, construir cosas y andar de rodillas o lo que sea para conseguir algo de Dios? ¿Por qué enseñamos eso? ¿Por qué aceptamos ese tipo de enseñanza? Y ya usted ve por qué hoy día la iglesia católica en toda su rama está despertando a esto y está diciendo: un momentico, nos hemos convertido en una época, no nos dimos cuenta y comenzamos a predicar el pelagianismo. Es más, ni siquiera el pelagianismo, comenzamos a predicar el semipelagianismo, que decía: vamos a ponernos en el medio. Dios nos da la gracia y después entonces nosotros nos tenemos que esforzar durísimo para que lleguemos al cielo. Pero la iglesia dijo: no, no es así, es absolutamente por gracia. Claro que hay una obra en consecuencia, porque Santiago decía: ¿tienes tu fe? Exacto, perfecto, muy bien, muéstrame la fe en las obras, porque no es simplemente pura fe, pero el acto de sacrificio para obtener algo de Dios no sirve, no está bien, está mal enseñado. Pelagio le dijo a San Agustín: quien crea tu doctrina se convertirá en un libertino, pues encontrará una excusa, justificación para su mal vivir, y esa es la razón del mal estado espiritual y moral del clero de ese día, de ese tiempo. Y al principio pasó, se justificó, y hoy día mucha gente se justifica, como le dije al principio, es que somos humanos y como humanos pecamos. Es que fui débil, padre. La debilidad, y entonces agarré en la vidriera ese reloj que estaba mal puesto, porque se veía tan lindo en mi pulsera que cuando vi que el tipo se miró para otro lado, yo salí corriendo, pero era mi carne, mi debilidad. ¿Usted me entiende, padre? No entendemos nada. Sin santidad nadie verá al Señor. Mira lo que dice el Papa Francisco: una de las cosas más difíciles de comprender para todos los cristianos es la gratuidad de la salvación en Jesucristo. La salvación no se paga, la salvación no se compra. La puerta es Jesús y Jesús es gratis. Tengan confianza en el perdón de Dios, no caigan en el pelagianismo. Papa Francisco, lo puede buscar usted en la cita. Debía haber puesto aquí el link para que cuando alguien me preguntara poderle dar el link de inmediato, pero simple. Pongan internet, el Papa Francisco y pelagianismo, y usted va a encontrar la cita que ahí seguramente le va a salir. Entendamos esto: no hay sacrificio que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer, ya no existen, o mejor dicho, no deben existir para nada el trato duro del cuerpo, ni las penitencias, ni lo que traemos, ni siquiera podemos contribuir nosotros con nuestra propia fuerza o con los dones que tengamos en algo para nuestra salvación. No tenemos nada. La salvación es gratis. Jesús dijo: venid y comprad sin dinero. El Evangelio es buena noticia. Enseña que la salvación es gratuita, que Dios en su gran amor se proveyó, Él mismo se proveyó una solución, un medio para el rescate, y ese medio es Jesús. Hay
Hay que ser cuidadosos. Dice la palabra del Señor: si aún un ángel del cielo bajara y predicara otro evangelio, sea este anatema. Nadie, es decir, maldito. Nadie puede pedirle sacrificio, nadie puede pedirle intercambio alguno, ni pueden ustedes en desesperación proponer a Dios algún tipo de intercambio. Tú me das esto y yo te doy aquello. Si me consigues tal cosa, yo hago tal. Eso no existe. No existe, no funciona así. No hay oraciones, rezos, plegarias, velas, ofrendas, ritual alguno que produzca una gracia o que genere una gracia de Dios para nosotros. Porque nada de lo que vamos nosotros a ofrecer como intercambio a Dios le sirve. Él nos da las cosas por gracia, porque Él es bueno, porque Él es amoroso, porque Él es lo máximo. Él entregó su vida por usted y por mí. No necesitamos más nada, no necesitamos a más nadie. Él mismo vino por nosotros, tomó la iniciativa y la sigue teniendo. Está al pendiente y buscando la manera de recibirnos en su seno, tocando nuestro corazón, haciéndonos llamados, y lo único que tenemos que hacer es decir: sí, Señor. Más nada. Y dejar que esa bendición de Dios, esa presencia de Dios en nuestra vida nos transforme. Allí entonces podemos nosotros entender cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Mi vida di por mis ovejas, doy por mis ovejas, la di por ti. Yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Como mi Padre y yo nos conocemos, ellas, mis ovejas, oyen mi voz y vienen tras de mí. No voy yo detrás de ellas. Yo las hablo, yo los llamo. No, ellas me gritan y yo voy detrás de ellas a ver en qué les puedo ayudar. Así no funciona, es al revés. Yo las llamo. Y cuando veo que hay alguna que se pierde, dejo las 99 y me voy. Y me busco la extraviada y la pongo sobre mis hombros y la traigo nuevamente al redil, como aparece en la imagen que tenemos allí. Esa es la forma, esa es la manera. Entendemos el pasaje del Salmo. Con eso termino. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él nos conduce a lugares de delicados pastos. ¿Qué otra cosa me puede ofrecer alguien? Haz esto, construye tal cosa, fabrica tal. Pasa las noches en vela orando por la salvación de Siria, para que yo pueda hacer algo por Siria. Todos amamos y queremos que haya paz en Siria, pero no hay nada que yo pueda hacer físicamente, algo que yo pueda entregar para que Dios envíe paz a Siria. Te la cambio. O que alguien diga, imagínese, Señor, bueno, yo quiero dar, ¿a quién se le parece a usted esto? Yo quería dar la paz a Siria, pero como ustedes no oraron, ¿verdad? Yo podía dársela, yo se lo hubiera podido dar, pero como ustedes no oraron suficiente, entonces ahora no se la puedo dar. ¿A quién le parece a usted eso? Yo sé que a los que no son venezolanos no se les va a parecer a Maduro, pero los venezolanos saben que estoy hablando, porque saben que Maduro, cuando no votaron por él, dijo: yo iba a fabricar muchas casas y lo hubiera podido fabricar, pero como no votaron por mí, ahora no construyo nada. Ese era el presidente de toda Venezuela, saque usted cuenta. Igualito, hay gente que piensa que Dios es así, y no es así. El Señor es bueno. Venid y comprad gratuitamente. Él es el buen pastor que nos conduce al lugar de delicados pastos a descansar. Y si nos desviamos, tranquilos, confiemos en Él, que Él va a venir por ti, va a recogerte, ponerte sobre sus hombros y traerte nuevamente al redil. Es decir, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Pablo dijo: para que sobreabunde la gracia no tenemos que sobreabundar en el pecado. Nada cercano a eso, sino que al contrario, una demostración para ti, no para Dios, para ti, de que Dios ha tocado tu vida y que mora en ti, es que tú produces un buen fruto. Si no lo produces, no te hagas el loco. Dios no está en ti. Así de simple. Esa es la homilía de este día.